Bona tarda a tothom, felicidades a todos los graduados. El tema que escogí es el de la creación literaria en la universidad, porque es a lo que me dedico aquí en la Pompeu Fabra. Sin embargo, quisiera centrar básicamente esta reflexión en un tema que nos interesa a todos, que es la lectura, forma esencial del conocimiento. El poeta español Gerardo Diego dejó en 2 versos plasmada lo que él consideraba que era la hazaña de quien escribe algo de manera creativa. Escribió lo siguiente: son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquina sin ellas. De este modo, Gerardo Diego aludía a la inspiración remota que puede tener un artista, que es el cosmos mismo, y al oficio tangible que lo hacía posible, que son las manos sobre el teclado. Quien escribe tiene que entrar en contacto con estímulos remotos, pero también con una destreza artesanal para ejecutarlos. Esto sería imposible si no fuera también un lector. Y no me refiero específicamente al lector literario que desea leer a los demás para transformarlos en su propia obra, sino al acto mismo y esencial de la lectura. Estamos en un horizonte cambiante, novedoso, desafiante y fascinante. Una revolución en lo que toca a la lectura como no se había vivido en mucho tiempo, quizá desde el invento de la imprenta con tipos móviles por parte de Gutenberg, no teníamos una transformación tan rica y tan fuerte del acto de leer. Esto nos remite a circunstancias perdidas en el tiempo, como por ejemplo la sorpresa que se llevó San Ambrosio cuando contempló a una persona leyendo sin hablar y sin mover los labios. Hasta entonces, la lectura era algo que se ejercía en voz alta. El hecho privado de leer, de tener un libro con el que podemos dialogar silenciosamente, era algo completamente desconocido. Este viraje cultural fue posible gracias a la invención del libro. Hoy en día tenemos plataformas que nos ponen en contacto con múltiples formas de la letra, mensajes de texto, redes, Facebook, Wikipedia, Internet, el libro electrónico, Kindle, etc. ¿Cómo va a cambiar el conocimiento? ¿Cómo cambiarán las formas de escritura con estos nuevos recursos y con los desafíos que comportan? No lo sabemos de cierto. Dijo Borges que lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente. El ignorado porvenir nos va a traer sorpresas y nosotros estamos en la alborada de ese porvenir. Hacer universidad, investigar, discutir en la Pompeu Fabra tiene que ver con la reflexión del hecho fundamental de cómo leemos nosotros. Investigadores de la Universidad de Harvard, en estudios prospectivos, piensan que una vez que se establezca y se generalice el uso de las descargas electrónicas, muy posiblemente el porcentaje de lo que leeremos en pantalla será del 80% contra el 20% del formato papel. Y sin embargo, el libro, en mi opinión, tendrá el lugar asegurado. Haciendo un juego de palabras, podemos decir que tiene su papel asegurado. Hay varias razones para ello. El libro, si pensamos que fuera un invento posterior a los ordenadores, representaría una superación tecnológica interesante. De pronto, un aparato que no tiene obsolescencia programada, que no necesita ser conectado,
que no tiene caducidad ni requiere de ningún tipo de soporte, que en un acto de rabia, irritación o descuido podemos dejar caer al suelo sin peligro alguno, que es ligero y transportable, que se puede individualizar y dedicar, que estimula los 5 sentidos, incluyendo el tacto y el olfato, que se abre al modo de una ventana o una puerta y así estimula el ingreso a un mundo imaginario, que es leve y económico. Si de pronto se inventara el libro en una sociedad de ordenadores, seguramente parecería un artificio muy útil. Este ejercicio de especulación es innecesario porque ya contamos desde hace tiempo con este objeto resistente. Sin embargo, esto que lo hace perdurable también coexiste con nuevos soportes y con nuevas formas de comunicación. Tengo la certeza de que el libro perdurará en la mente de los hombres y que no lo dejaremos morir, estará en las bibliotecas, pero seguramente la lectura y el conocimiento y la escritura pasarán por otros soportes y por otras formas de comunicación. Es justamente el umbral en el que nos encontramos, un momento fascinante y al mismo tiempo desafiante. Todas las nuevas tecnologías tienen la capacidad de despertar atavismos, es decir, de recuperar de manera creativa formas que se consideran superadas en la comunicación. A través de Twitter y sus 140 caracteres se ha reactivado como nunca el arte del pentámetro, muchas veces involuntario, por supuesto, las máximas como ocurrieron en los tiempos latinos, los aforismos y las greguerías. También disponemos de comunicados que no se distinguen gran cosa de los que encontramos en los urinarios de cualquier baño público. Sin embargo, en la enorme galaxia de la red encontramos joyas que nos remiten a circunstancias anteriores en el tiempo. Hay una reactivación de recursos literarios con nuevos soportes y con nuevos formatos. En medio de esta renovación y de estas transformaciones, me parece esencial recordar el origen de la escritura, que es algo en lo que ponemos mucho énfasis en los cursos de literatura creativa. Y me refiero a la noción de manuscrito. Parecería hoy en día que todo puede ser publicado de manera inmediata. En cierto sentido, la velocidad de comunicación que nosotros tenemos a través de las redes sociales hacen que en ocasiones lo que mandamos pertenezca más a la neurología que a la comunicación. Es decir, a veces nos damos cuenta y reflexionamos en lo que hemos enviado una vez que lo hemos hecho. Son medios extraordinariamente rápidos que casi ponen en contacto nuestro inconsciente con la capacidad de comunicación. Desde el punto de vista de la cultura de la letra y del ámbito de lo escrito, la puesta a prueba de una escritura pasa por la idea del manuscrito. Hubo un tiempo en que no se publicaban los libros y en que se discutían al mismo tiempo cada una de nuestras publicaciones, ya sea que vaya a dar a la imprenta o a una descarga electrónica, en su origen es un manuscrito. El manuscrito es la forma inconclusa, modificable, corregible de la cultura. Aprender a escribir manuscritos significa también leer los libros como si aún tuvieran esa condición esencial. En los cursos de literatura creativa ponemos énfasis no solamente en la discusión de los manuscritos que nosotros producimos, sino en tratar de entender el canon del conocimiento como un conjunto de manuscritos, es decir, como libros aún modificables, en ponerlos a prueba como si pudieran ser corregidos. Este análisis es esencial no solamente para analizar un libro de manera puntual, sino para mantener una reserva cultural del análisis de los textos. Este análisis pertenece al ADN de nuestra cultura.
es un magma esencial del que procede el conocimiento. Discutir de puntuación, discutir de prosodia, encontrar las alternativas posibles para un libro, las opciones canceladas por un autor, significa mantener viva la morfología de la especie, el conocimiento y la comunicación a la que nos debemos. Un libro esencial de nuestra cultura, El Quijote, puede ser visto como el libro que protagoniza el último lector de una tradición. Alonso Quijano es un hombre que se enferma de literatura, especialmente de novelas de caballería. Inmerso en ese mundo imaginario, sale a la realidad y trata de leerla como si fuera la consecución de la novela. Prosigue su errancia por el mundo, confundiéndolo con las páginas de un libro. Es el que remata una tradición ya caduca, la de la novela de caballerías. Los libros clásicos muchas veces rematan una tradición. Al hablar de la noción de manuscrito, proponemos el camino inverso, entender la cultura como si no se hubiera concluido, cuestionarla, tratar de buscar las posibilidades que aún no se le han descubierto. El caso del Quijote es particularmente propicio para esto, porque lo que nosotros conocemos como legado de Miguel de Cervantes Saavedra es precisamente un manuscrito, la primera intención de un libro. La puntuación fue hecha por los editores. El libro podría haber sido distinto. Lo leemos como una obra asentada y prestigiada por los años, pero en algún momento fue novedosa y pudo no ocurrir o no haber ocurrido de esa manera. El conocimiento depende de hacer una revisión crítica de lo que tenemos enfrente, entender que una obra clásica tiene dentro de sí un manuscrito significa interrogarla, ponerla a prueba. De acuerdo con el escritor italiano Italo Calvino, un libro clásico es aquel que no deja de decir lo que tiene que decir. En otras palabras, el que comunica una novedad permanente. Para conocer la vitalidad de la cultura, conviene entender nuestros libros como si aún pudieran ser modificados por nosotros, leerlos en forma creativa. Por eso, Jorge Luis Borges se atrevió a referirse a la influencia que él advertía de Cervantes en Kafka, pero no solo eso, sino de Kafka en Cervantes. Podemos encontrar en una obra de un tiempo remoto efectos de obras que van a ocurrir mucho tiempo después. Esto lo hacemos por el análisis de los textos como si fueran materia viva, por comprenderlos como esa reserva del conocimiento aún modificable, donde podemos entrar en contacto con libros de distintas temporalidades. Y el tema de la temporalidad me parece esencial en el momento de transformación que estamos viviendo en la lectura. Me atrevo a suponer que estamos ante un cambio de paradigma. Durante muchos años, durante siglos, leer fue algo que ocurría básicamente como un decurso en el tiempo. Leíamos sucesivamente, requeríamos de tiempo para la investigación y para conseguir un libro. Hoy en día, gracias a Campus Global, gracias a los encuentros en la red, más que guiarnos por una noción del tiempo, nos guiamos por una noción del espacio. La red es para nosotros el patio del mundo, un sitio metafóricamente parecido a este que nos congrega, un lugar donde podemos encontrar estímulos simultáneamente que vienen de épocas muy remotas y donde podemos establecer vínculos instantáneos y arrojar respuestas de una manera expedita. Esta nueva manera de relacionarnos con la cultura tiene que ver con la noción de un lugar, de un sitio
deslocalizado en el espacio físico, pero muy concreto para nosotros en las redes virtuales, en el espacio general del conocimiento. Esta época es desafiante para nosotros, nos está poniendo en contacto con nuevos recursos, con nuevas técnicas, pero al mismo tiempo está reactivando la significación y la importancia del hecho de la lectura. En cualquier momento de distracción, alguien baja la vista, y puede ser que ocurra en este momento, hacia su teléfono móvil y envía un mensaje de texto o lo consulta. Estamos rodeados de palabras. Mantener la vitalidad y la dimensión crítica de estas palabras es una tarea esencial de todos los campos del conocimiento universitario. Entender que los clásicos son libros que no dejan de comunicar su mensaje significa preservar el patrimonio que nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero también y sobre todo es importante atrevernos a considerar que todo libro fue en su origen un manuscrito y que leído de manera crítica puede volver a serlo. El conocimiento es siempre corregible, es siempre perfectible. Esta lección de radicalidad es la que hace posible una lectura creativa. Son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquina sin ellas, escribió Gerardo Diego. El estímulo distante que nos da la cultura, ese cosmos de lo virtual, tiene que ver también con el trabajo tangible del oficio que aprendemos. Leer, interpretar y escribir creativamente significa deletrear el mundo. Nosotros hemos sido anticipados por otros autores. Las ficciones tratan de esto, de conjeturar una realidad posible. En algún porvenir inventado por un autor de ficción, un escritor mexicano pronuncia ante ustedes estas palabras y concluye reflexionando lo siguiente: la escritura es la mejor forma de entender un libro como un espejo, es decir, la arriesgada operación de saber lo que llevamos por dentro. Muchas gracias.